exitosos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, Asume tu éxito. Hoy os voy a hablar de un tema que yo considero fundamental para la reprogramación neuronal y que es ni más ni menos que las tijeras de podar de Neville Goddard. ¡Comenzamos! Bueno, exitosos, lo primero que quería hacer era daros las gracias a vosotros, porque ya somos más de 1100 suscriptores y yo de verdad que no pensé que fuera a tener este número en tan poco tiempo. Así que de verdad, de corazón, gracias, porque sin vosotros esto no sería posible. Lo segundo que quiero hacer es recordaros que si no me seguís en Instagram y en TikTok, aquí os dejo los enlaces. El contenido que comparto en estas redes es distinto del que comparto en YouTube, así que si no me seguís, os invito a que me sigáis. Además, comentaros que a través de Instagram tenéis que estar muy atentos porque dentro de poco voy a poner en marcha un sistema por el cual vosotros me podréis dejar vuestras preguntas en Instagram y yo las iré contestando mediante vídeos cortitos. Así que, como digo, si queréis una visión un poquito más personal y más directa conmigo, ahí tenéis los enlaces. Y dicho esto, el tema de hoy es uno de los temas que me habéis pedido. Es uno de los que yo considero fundamental para la reprogramación de las conexiones neuronales y es las tijeras de podar de la revisión de Neville Goddard. Bueno, supongo que todos conocéis quién es Neville Goddard, pero para aquellos que no, os diré que fue un escritor y conferenciante del siglo pasado que nació en Barbados y que se trasladó muy joven a Estados Unidos y que para mí es sin duda el mayor referente de la ley de asunción y quien más difusión le ha dado durante todo el siglo pasado. Las tijeras de podar de la revisión surgen en una conferencia que Neville da en 1954 y lo que viene a decir es que vosotros, a través de la suplantación de un recuerdo, podéis cambiar en vuestro subconsciente el desarrollo de cualquier escena de vuestra vida. Tengo que deciros como dato curioso que un amplísimo porcentaje de todos los recuerdos que vosotros tenéis, más del 80%, no son fieles a cómo pasaron en realidad. ¿Y esto por qué es? Porque los recuerdos no se reproducen, sino que se recrean cada vez que los recordáis. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cerebro lo que hace cuando reproduce uno de vuestros recuerdos no es irse al primer recuerdo original que tenéis, sino que lo que hace es que desde el último recuerdo que tenéis de esa escena, a partir de ahí lo recrea. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Vamos a poner que hace un mes yo di un paseo por el campo. Hace 3 semanas me acordé que había dado ese paseo por el campo. Y ahora me vuelvo a acordar de que di ese paseo por el campo. Entonces, en el día de hoy, el recuerdo al que mi subconsciente está accediendo no fue al paseo de hace un mes, sino a la pensada que yo tuve de ese recuerdo que fue una semana después de ese paseo. Entonces, lo que sucede es que, como el juego del teléfono, que no sé si jugáis de pequeño, que uno decía una frase al siguiente, el siguiente le decía esa misma frase al siguiente y cuando llegaba al final la frase no tenía nada que ver con la primera que había dicho la persona primera. Pues esto sucede exactamente igual. ¿Qué pasa? Que al ir partiendo desde recuerdos distintos, por decirlo de alguna manera, cada vez se va perdiendo más detalle y llega un momento en que realmente el recuerdo que tú recuerdas, valga la redundancia, no es exactamente como sucedió. Entonces nuestra mente realmente está llena de falsos recuerdos, lo cual pues es bueno para nosotros porque podemos hacer que algo que haya sucedido en nuestra vida que no nos haya gustado, podemos sustituirlo por otra cosa
que si nos hubiera gustado. Vamos a pensar en que, por ejemplo, yo he quedado con mi persona específica y que hemos discutido y que eso pues no me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Yo recomiendo que por la noche, antes de irte a dormir, tú hagas un repaso mental de tu día y que vayas cambiando con esta técnica todas aquellas cosas que no te hayan gustado. Entonces, vamos a estar por la noche en nuestra cama y vamos a hacer el repaso del día. Y cuando lleguemos a la escena en la cual yo discuto con esa persona específica, en lugar de recordar esa pelea, voy a ponerle una imagen alternativa. En vez, por ejemplo, yo estoy hablando con mi pareja en lo que empieza la discusión y en vez de discutir lo que voy a hacer es imaginarme a ella como me dice lo mucho que me ama, que quiere estar conmigo, que soy la persona de su vida, lo que queráis, ¿vale? Entonces, o simplemente también puedes hacer pues que ese detonante como si nunca hubiera existido, ¿vale? Entonces vosotros pues llegáis a ese momento en el que empezáis a discutir, pero realmente decís, bueno, no pasa nada, esto es una tontería. Y seguís, a partir de ahí tú sigues imaginando tu día como si esa escena no hubiera pasado, ¿vale? Por ejemplo, el caso de un diagnóstico médico, vamos a pensar en que te han dado un diagnóstico tu médico que no es el que tú esperabas, que es algo negativo. Entonces vamos a sustituir por la noche, como digo, vamos a imaginar cómo estamos en la consulta del doctor y que en vez de decirte ese diagnóstico que no te gusta, te dice que ha salido todo bien, que tienes los resultados de las pruebas y que estás totalmente y completamente sano o sana, ¿vale? Pues eso es ni más ni menos que las tijeras de podar, es simplemente sustituir una escena de algo que no te gusta por otra que es la que te habría gustado que sucediera. Ya os he comentado en algún vídeo que yo he acudido en algunas ocasiones a terapia de hipnosis y en la hipnosis para sanar cualquier trauma lo que hacen es precisamente eso. Acudimos a la raíz del problema que tengas y sustituyes la escena. Por ejemplo, yo comenté que entre varias cosas tuve un marido que me fue infiel y eso pues me dejó un poco de trauma. Tampoco trauma, pero bueno, me dejó un poco sensible ese tema. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo me fui al día en que yo descubrí que me había sido infiel y cambié la escena, ¿vale? Y para mí nunca ocurrió esa infidelidad. La imagen que yo tengo en mi cabeza de ese día es totalmente diferente. Pues así con todo, que tú has discutido con tus padres, te han dicho algo que no te gusta, o has tomado una decisión que tú crees que te has equivocado, pues cámbialo todo con las tijeras de podar. Como digo, todos los días por la noche, recomiendo te haya ido como te haya ido el día, si te ha ido bien, fenomenal, lo vuelves a repasar otra vez. Y si has tenido en algún momento, como digo, algún encontronazo, algún problema, has visto algo en redes que no te ha gustado, pues cambias tu día cambiando esa escena, ¿vale? Empezamos desde por la mañana temprano haciendo un repaso del día mental, cuando llegue a esa escena la cambias y luego sigues, terminas tu día como si tu día hubiera seguido a partir de esa escena que acabas de cambiar, ¿vale? Lo malo se sustituye y a partir de ahí empiezas tu día, pero como si esa escena no hubiera existido, ¿vale? Como digo, esta técnica no es solo para el día a día, sino que también la podéis aplicar para sanar aquellos traumas o inseguridades que podáis tener, aquellos miedos que podáis tener. Podéis utilizar esta técnica. Yo, por ejemplo, la utilicé porque, bueno, entre los distintos problemas que yo tenía o malas sensaciones que yo tenía dificultad para relacionarse con los demás, porque en la adolescencia yo tuve unas amigas que la percepción que tengo es que ellas no se portaron muy bien conmigo. Entonces, ¿qué hice? Pues mediante meditación me fui a distintas escenas con estas amigas
y sustituí la escena. Entonces las escenas en las que yo sentía que me habían tratado mal, las sustituí por otras en las que me habían tratado bien. Y ya está, o sea, no tiene más misterio. Lo único que sí que tenéis que ser conscientes es de cuál es el detonante de los problemas que tenéis vosotros. El otro día una seguidora me comentaba que ella está muy segura de sí misma, pero que tiene miedo a que le sean infiel. Ella cree que es porque pilló a su padre siendo infiel. Entonces, ¿qué recomiendo yo en este caso? En este caso, yo me iría al momento en el que ella descubre que su padre es infiel y sustituiría la escena por otra en la que su padre pues no le es infiel, está con su madre y nunca ha pasado eso, ¿de acuerdo? O sea, si por ejemplo eso vamos a ver que él estaba, por ejemplo, no lo sé, en el salón de su casa, pues ella entraría, abriría la puerta y en el salón de su casa, en vez de estar el padre con su amante, estaría el padre con su madre haciendo pues la vida normal, ¿vale? Cosas de este tipo es las que podéis utilizar esta técnica. Como digo, yo es algo que recomiendo hacer a diario porque es el momento clave y preciso justo antes de irse a la cama, recordar tu día tal y como tú querrías que se hubiera desarrollado. Con eso pues te vas con tu subconsciente bien impregnado a dormir. Es perfectamente compatible con el subliminal de amor propio que os he puesto. También puedes hacer esta técnica de tijeras de podar mientras estés escuchando el subliminal, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema. Así que, bueno, pues a mí me ha funcionado bastante bien. La verdad, he sanado un montón de cosas con esta técnica y he notado muchísima mejoría en mi vida en general. También puedes utilizarlo pues si queréis manifestar dinero, pues y usar esta técnica de las tijeras de podar como si tuvierais todo ese dinero que necesitarais, ¿vale? Pues imagináis cómo os levantáis, miráis la cuenta del banco, que tenéis un dineral, lo felices que estáis, lo bien que os sentís, muy importante que lo sintáis, que os sintáis como si eso realmente os estuviera pasando de verdad. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro no distingue que es un recuerdo falso de uno que no lo es. Entonces eso es muy bueno porque una mentira sostenida al final se convierte en una realidad para tu cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantas más veces realicemos las tijeras de podar, lo que se va a quedar tu mente al final es con el recuerdo que tú quieras que se quede, ¿vale? También tengo que decir que esta técnica puede que no os sirva en una única vez si queréis sanar un trauma y tengáis que hacerlo varias veces, ¿vale? Repetir el procedimiento varios días. Por ejemplo, el que he comentado de esta seguidora que tenía este problema de que había pillado al padre siendo infiel, pues a lo mejor para sanar ese recuerdo, sustituirlo por otro, no le vale con hacerlo un día y tiene que hacerlo pues más días. De nuevo digo, yo recomiendo 21, 33 o 45 días. Así que bueno, yo como digo es una de mis técnicas favoritas y os invito a que la utilicéis. Y hasta aquí pues nuestro vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí. El próximo vídeo que voy a hacer va a ir en cierto modo relacionado con esto que he comentado por último de 21, 33 y 45 días, porque vamos a hablar un poco de numerología. No va a ser el vídeo de numerología completo que quiero hacer, que todavía lo estoy preparando, pero sí que va a ir sobre el 3, el 6 y el 9, que es el método de Nikola Tesla. Así que exitosos, muchísimas gracias por haber estado aquí como siempre. Nos vemos pronto. Chao.